Buenas tardes, magistradas y magistrado. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la sexta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, martes 28 de abril de 2026, siendo las 12 horas con 37 minutos, se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretario auxiliar en funciones por vacaciones de la titular, agradecería se sirva a dar cumplimiento a la misma. Gracias, magistrada. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente: asistencia e integración de la sala, asuntos a tratar, inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Inciso B, programación de la siguiente sesión ordinaria. Número 3, asuntos generales. Número 4, cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito; la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera; el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado enlistó en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó 3 proyectos. Toca número 1 de la magistrada primera, se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 01/2026 en materia penal tradicional, derivado de la causa 1979/1992, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, antes causa 556/1992 del entonces Juzgado Segundo de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la agente del Ministerio Público interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 5 de septiembre de 1992. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en breve explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación hecho valer por la representación social en contra de la resolución de fecha 5 de septiembre del año 1992, dictada por la entonces jueza del Juzgado Segundo de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del indiciado, ya que de las constancias aportadas, la juzgadora de primera instancia estableció que las lesiones que presentaba el denunciante se las había ocasionado él mismo al estallarse un cartucho de dinamita en sus manos por tener la mecha corta, la cual había encendido con la intención de arrojársela a sus agresores. El Ministerio Público centró sus motivos de agravios en una premisa errónea, ya que de las constancias probatorias aportadas por la propia Fiscalía se aprecia que los hechos motivo del presente asunto no son los mismos que el órgano técnico de la acusación trae en vía de agravios. La suscrita magistrada propone calificar como inoperante los agravios emitidos por la representación social, pues resulta para esta alzada evidente que la representación social refiere hechos diversos y pretende sostenerlos con las constancias que obran en la averiguación previa. Sin embargo, su pretensión no es posible, pues tales constancias señaladas no sustentan de ninguna forma los hechos vertidos en los agravios. Debido a ello, consecuentemente, se propone confirmar la resolución recurrida, ya que la jueza de primera instancia realizó un debido estudio en cuanto al delito, logrando establecer que las lesiones que presentaba el denunciante se las ocasionó él mismo
y no fueron ocasionadas por terceras personas. Secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación a la magistrada y al magistrado. Secretario, por favor. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenza Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 27/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 408/2025, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretario. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto les explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto a la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 408/2025 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. La excepcionista, al contestar la demanda interpuesta en su contra, opuso la excepción de incompetencia en razón del territorio, manifestando en lo medular que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del procedimiento por razón de territorio, toda vez que de la lectura del escrito de demanda podía advertirse que la ubicación del inmueble que fue objeto de las escrituras públicas, cuya nulidad pretendió la parte demandante, se encuentra en la localidad y puerto de Progreso, Yucatán, circunscripción que forma parte de la jurisdicción del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano jurisdiccional que a razón de la parte demandada resulta competente para conocer del juicio de origen. En el particular, la parte actora presentó su demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Sin embargo, de la revisión de las constancias que obran en autos, se advierte que el domicilio del excepcionista se encuentra ubicado en la localidad y puerto de Progreso, Yucatán. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en la fracción tercera del numeral 73 del Código Adjetivo de la materia, debe preferirse a la persona juzgadora del domicilio del deudor. Por consiguiente, resulta competente para resolver el juicio de origen la titular del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la localidad y puerto de Progreso, Yucatán. En tal virtud, la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, carece de competencia por razón de territorio para conocer del juicio ordinario civil instaurado. Ahora bien, en cuanto al sentido propuesto y por las consideraciones expuestas, se propone declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. En consecuencia, se determina que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, no es la autoridad competente para resolver la presente controversia y, por lo tanto, al haber procedido la excepción de incompetencia opuesta y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14 y 554 del Código Procesal Civil, deberá remitirse por los conductos debidos el expediente original de primera instancia y la copia de la presente resolución al Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la localidad y puerto de Progreso, Yucatán, para que continúe conociendo el presente procedimiento. Asimismo, debe enviarse a la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, copia certificada del presente fallo, haciéndolo saber a las partes. Secretario, agradecería se sirva tomar la votación a la magistrada y al magistrado, por favor. Gracias, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor.
Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. En los mismos términos. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 29 diagonal 2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 183-2025, dignado del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretario. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en breve les explico. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto a la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 183/2025 del índice del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Al contestar la demanda, la parte excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que la jueza quinta civil del Primer Departamento Judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, pues a su consideración los juzgados del fuero común cuentan con una carga de trabajo considerable, motivo por el cual refirió que el procedimiento debía instaurarse ante cualquier juzgado de distrito en el estado de Yucatán. Esto con la finalidad de que los juicios sean resueltos con prontitud y para evitar el rezago de expedientes. Ahora bien, la acción de nulidad de escritura es personal, por cuanto tiene por objeto que se declaren nulos los actos jurídicos que adolecen de algún vicio esencial. Por otra parte, la disolución de la copropiedad constituye una acción real, por cuanto deriva del derecho de propiedad que diversas personas poseen sobre un bien determinado. Tal acción busca definir la titularidad plena o la liquidación del bien, afectando directamente a la cosa sujeta a la copropiedad. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la acción de nulidad de escritura en el libro tercero, título primero, capítulo primero, en relación con el diverso título quinto, capítulo quinto, ambos apartados del Código Civil del Estado, y lo atinente a la disolución de la copropiedad en el libro segundo, título tercero, capítulo 2 del propio ordenamiento legal. Acciones cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título segundo, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo tanto, las acciones intentadas son de naturaleza civil, siendo idónea dicha vía para sustanciar el procedimiento de referencia, acciones que por razón de materia corresponde conocer el juicio a los jueces civiles del fuero común. En cuanto a la competencia por razón de territorio y ante la inexistencia de un pacto de sumisión expresa convenido por las partes, resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la autoridad jurisdiccional del domicilio del demandado para conocer del juicio hasta su conclusión. Y por cuanto de autos consta que el domicilio de la parte excepcionista se encuentra ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se concluye que el Juzgado Quinto del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para resolver la controversia por disposición legal. Finalmente, y contrario a lo considerado por el excepcionista en relación a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y en cuanto al sentido propuesto y por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. En consecuencia, se determina que la jueza quinta civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer y resolver el juicio extraordinario hipotecario interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretario, agradecería se sirva a tomar la votación a los magistrados, por favor. Sí, gracias, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor.
El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 23 diagonal 2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de acción reivindicatoria del número de expediente 508 diagonal 2024, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 23 diagonal 2026. Como antecedentes tenemos que mediante escrito presentado el 1 de agosto de 2024, el ciudadano de iniciales JMNC promovió un juicio ordinario civil en contra de la persona de iniciales AA, PU y en contra de JBG, solicitando la desocupación o entrega de un predio ubicado en Canacín, Yucatán, de sus frutos y accesiones, así como que se condena a los demandados al pago de frutos, daños y perjuicios ocasionados por la ilegítima posesión del predio en cuestión y el pago de gastos, costas y honorarios. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada, y al contestar la demanda, la ciudadana de iniciales JBG opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado no tiene competencia para resolver el asunto de mérito, debido a que, a su parecer, esta le corresponde al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Estado de Yucatán, por ser el lugar en donde se ubica el predio motivo de la litis. En cuanto a la competencia por razón de territorio, puede advertirse que la parte excepcionista tiene su domicilio en el predio objeto del litigio, ubicado en la localidad y municipio de Canacín, Yucatán, circunstancia que se acredita con la constancia de notificación de la demanda, con lo que se permite sustentar en primera instancia que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del presente asunto. Ello con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cual estipula que será competente el juez o jueza del domicilio del deudor y, cuando éste tuviera varios, el que elija el actor. En ese sentido, aun y cuando la parte actora del juicio de origen decidió someterse al Juzgado Tercero Civil antes referido, renunciando por su parte a cualquier otra competencia, también es cierto que se otorgó la oportunidad a la parte demandada, al contestar la demanda, de someterse tácitamente a esa jurisdicción. Sin embargo, esta hizo valer la presente excepción de incompetencia, argumentando que es el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado el competente para conocer del caso, lo cual efectivamente es correcto, pues como se ha mencionado, de las constancias se aprecia que la demanda le fue notificada a los demandados en un predio que entra dentro de la jurisdicción del mencionado Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Canacín, Yucatán. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por JBG. Declarar que la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer el de referido asunto. Declarar que el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es el competente para conocer el del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Secretario, por favor, si me ayuda con la votación. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 26 diagonal 2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 189 diagonal 2025, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 26 diagonal 2026. Mediante escrito presentado el 11 de junio de 2025, la ciudadana de iniciales SAFS promovió un juicio ordinario civil en contra del ciudadano de iniciales CASS, solicitando que se ordene el cumplimiento de la cláusula octava de un contrato privado de compraventa mercantil
de bien inmueble celebrado entre las partes. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, el ciudadano CASS opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado no tiene jurisdicción para resolver el asunto de mérito, debido a que, a su parecer, el contrato base de la acción es una copia certificada de un contrato privado de compraventa mercantil. Por lo tanto, la excepción surte plenamente sus efectos por ser manifiesta. Como análisis del proyecto, tenemos que en cuanto a la competencia por razón de materia, en el presente asunto la parte actora solicita el cumplimiento de un contrato celebrado con el demandado de origen. En ese sentido, se debe precisar que las acciones personales son aquellas que corresponden a una persona para exigir de otra el cumplimiento de una obligación. Por lo tanto, la acción ejercitada por la actora, consistente en el cumplimiento de contrato, es personal, pues se trata de una acción dirigida contra una persona determinada, el demandado, con el propósito de que se realice la entrega de la factura endosada respecto del vehículo que fue motivo del contrato celebrado. Dicha acción encuentra su fundamento en un vínculo jurídico previo entre las partes, como vendedor y compradora, respectivamente, y pretende el cumplimiento de una obligación de endoso y entrega derivado de dicho contrato. En virtud de lo anterior, el presente asunto se considera de naturaleza eminentemente civil, ya que las prestaciones reclamadas están relacionadas con el cumplimiento de un contrato que en su momento realizó el demandado a favor de la demandante de origen. Lo anterior, en atención a la causa legal que afecta a la subsistencia del vínculo contractual existente entre las partes. Y si bien es cierto que el contrato base de la acción se advierte que fue denominado como contrato privado de compraventa mercantil, no debe perderse de vista que la sola utilización del vocablo mercantil resulta insuficiente para determinar la naturaleza de la controversia. Ello es así, toda vez que de las constancias remitidas no se desprenden elementos suficientes para considerar que las partes hayan intervenido con el carácter de comerciantes, que la operación obedeciera al ejercicio habitual de comercio o bien que el acto se encuentre directamente vinculado con una actividad de carácter mercantil. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos: declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada y declarar que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. ¿Me ayuda con la votación, secretario, por favor? Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al toca 17/2025 en materia penal tradicional, derivado de la causa 734/2013, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el sentenciado, defensor particular y querellante interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 17/2025 del Sistema Tradicional Penal. En fecha 12 de septiembre del año 2025, el entonces juez primero penal del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia condenatoria en autos de la causa penal 734/2013, antes enumerada como 223/2013 del entonces Juzgado Séptimo Penal, en contra de G.A.K.A., por considerarlo penalmente responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar querellado por la ciudadana de iniciales YADG. Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2026, el sentenciado y su defensor señalaron como agravios en lo conducente lo siguiente: que no se acreditó el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar ni la responsabilidad del acusado, que la autoridad del conocimiento no realizó un análisis detallado de las pruebas, así como que la sentencia condenatoria dictada se sustentó en pruebas indiciarias e insuficientes, que dicha autoridad no le dio el debido valor a las declaraciones de los testigos de descargo, de las que se acreditó que dicho acusado sí cumplía con suministrar los medios económicos necesarios para la subsistencia de su hijo, que causa agravio que el juzgador haya condenado al pago de la reparación del daño por un periodo de tiempo distinto al que se le acusó,
por lo que solicita que se valoren todos los elementos del expediente, ya que no se demostró la existencia del delito ni la responsabilidad del sentenciado. Por su parte, la querellante no expresó agravios. Razón por la que se sustenta el proyecto. De la revisión de autos y constancias que integran la causa penal, se advierte que en el presente caso hay una transgresión al debido proceso penal, en virtud de que se aprecia una irregularidad que afecta a la esfera de los derechos de las partes, la cual es preciso reparar antes de entrar al estudio de fondo del asunto. Tal irregularidad procesal advertida es la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad del conocimiento en cuanto a la admisión y desahogo de la diligencia de careos entre la querellante y un testigo de descargo, solicitada por aquella al aperturarse a prueba la causa, por lo que dicha autoridad judicial no debió haber declarado visto el proceso sin antes haber acordado todo lo conducente en relación a dicha petición. De modo que para subsanar la afectación, lo procedente es dejar insubsistente la sentencia dictada y ordenar la reposición del procedimiento desde el acuerdo previo al 24 de abril de 2018, en el que se declaró cerrada la instrucción, para efecto de que la jueza del conocimiento realice el pronunciamiento respectivo en cuanto a la admisión y perfeccionamiento de dicha diligencia. Dado el sentido de la sentencia propuesta, resultaría innecesario entrar por el momento al análisis de los agravios vertidos de manera conjunta por el sentenciado y por su defensor relacionados con el fondo de la sentencia impugnada. Por lo tanto, se propone, magistrados, revocar la sentencia apelada y ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia para los efectos precisados. Si me ayuda con la votación, secretario, por favor. Sí, magistrada. Gracias. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala el proyecto de resolución relativo al toca 25/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 35/2026, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente asunto, la parte actora promovió un juicio ordinario civil solicitando el cumplimiento del contrato privado de promesa de compra-venta de fecha 4 de febrero del año 2025. El demandado, al contestar, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, bajo el argumento de que en el contrato privado de promesa de compra-venta, en su cláusula séptima, existe una sumisión expresa a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales en la ciudad de Mérida. No obstante, aduce que no se estableció a qué tribunales de Mérida se hace referencia, es decir, si en Mérida, capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura en España, o en Mérida, capital del Estado de Yucatán, México, o en la capital del Estado Mérida, en Venezuela, o bien si en Mérida, si bien en Leyte, Filipinas. Por lo tanto, alega que por tal motivo la juez de origen es incompetente para conocer del presente asunto por razón de territorio. En primer lugar, en lo que concierne a la competencia por razón de la materia, después de una revisión minuciosa de los autos originales que obran en el expediente civil número 35/2026, es de advertirse que la parte actora promovió un juicio ordinario civil solicitando el cumplimiento del contrato privado de promesa de compraventa. Es decir, que el objeto de la demanda es compeler judicialmente el cumplimiento del acto jurídico acordado con sustento en el incumplimiento por parte del demandado, así como de las obligaciones a las que se comprometió en el mismo, lo que constituye una acción personal, por cuanto tiene la finalidad de reclamar no solamente el cumplimiento de la obligación de hacer, sino de dar, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 524 del Código Adjetivo de la materia.
de modo que las prestaciones reclamadas se encuentran plenamente definidas por el Código Civil del Estado. Asimismo, los jueces ordinarios, como lo es el juicio de donde dimanes se toca, están regulados por disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de los citados Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. En segundo lugar, respecto a la competencia por razón de territorio, tenemos que los numerales 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado disponen que cuando existe sumisión por parte de los litigantes para someter su asunto a determinada jurisdicción, a esta es a la que se deberá remitir. La controversia en ese sentido se advierte que en el contrato privado de promesa de compraventa fue firmado por las partes en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, Estados Unidos mexicanos. Dicho esto, es evidente que al establecer el cumplimiento del documento basal a la jurisdicción y competencia de los jueces y los tribunales de esta ciudad de Mérida, hace referencia al lugar en que suscribieron el referido contrato, es decir, que las partes se sometieron de una manera formal y expresa a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, para todo lo relativo al mencionado contrato y su cumplimiento, renunciando al fuero de su domicilio o vecindad que tuviera o pudieran llegar a tener. Sentado lo anterior, en el caso particular hubo sumisión expresa en razón del lugar designado. No obstante, a lo pactado, este cuerpo colegiado determinó que tal manifestación no cobra aplicación en el presente asunto, por los motivos y razonamientos siguientes. Para tal efecto es necesario verificar los domicilios de las partes que se encuentran involucradas en el juicio de origen. Así, de una revisión minuciosa realizada en el expediente civil 35-2026 relativo al juicio ordinario civil que dimanes se toca, se advierte lo siguiente. En la constancia de notificación de fecha 2 de marzo del año 2026 realizada por el actuario adscrito al juzgado segundo mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado con sede en Humán, hizo constar que fue debidamente notificado y emplazado la parte demandada del juicio primigenio en la ciudad de Humán, Yucatán. El demandado, al contestar la demanda instaurada en su contrato, señaló como domicilio real en la ciudad de Humán, Yucatán. De igual modo, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Humán, Yucatán. La parte actora del juicio de origen, al presentar su demanda, señaló como domicilio personal en la ciudad de Humán, Yucatán. Asimismo, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en la misma ciudad. Cabe mencionar que el objeto del presente contrato es la promesa de compraventa de un inmueble situado en la localidad y municipio de Humán. De lo anterior es de advertirse que las partes del juicio en comento tienen su domicilio en la ciudad de Humán, tan es así que en las constancias de notificación el fedatario judicial al momento de realizar dicha diligencia advirtió que la parte demandada vive y habita en dicha ciudad. Además de que el objeto del presente contrato es la promesa de compraventa de un inmueble que se encuentra situado en la misma. Entonces, podemos concluir de lo hasta aquí expuesto, si bien la parte demandada, al oponer la excepción de incompetencia bajo el argumento de que existe sumisión expresa en el documento base de la acción en la que se estableció la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Mérida, dicho pacto de sumisión expresa queda limitado a las partes, de tal forma que denegaría el acceso a la justicia, toda vez que al someterse a dicha jurisdicción en la que ninguna de las partes tiene su domicilio, conllevaría necesidad de trasladarse a litigar a un lugar distinto a donde viven y habitan, resultando más oneroso y podría constituir un impedimento o denegación de acceso a la justicia para alguna de las partes. Por consiguiente, no cobra aplicación al presente asunto lo pactado en la cláusula séptima del contrato privado de promesa de compraventa, esto apegándose a la interpretación que más favorezca el derecho al acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su vez con la finalidad de que ninguna de las partes vea afectado su derecho de acceso a la justicia por verse compelida a defender en un lugar distinto de donde viven y habitan. En mérito del expuesto, para el caso particular, cobra aplicación el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, la cual estipula que será competente la jueza o juez del domicilio del deudor y cuando se tuviera varios, el que elija la actora. La jueza de origen es competente para seguir conociendo del presente asunto. Se afirma lo anterior toda vez que el domicilio de la parte seccionista se encuentra dentro de la jurisdicción territorial de la jueza primigenia. De lo anterior expuesto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. En consecuencia, se concluye que el juzgado segundo mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado sí tiene competencia para conocer del presente asunto. Es cuanto. Secretario Auxiliar, proceda a la votación. Gracias, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimense Herrera. A favor.
Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Magistrado, se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrada y magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 13 de mayo de 2026 a las 12 horas. ¿Algún comentario al respecto, magistrada Lisset? Ninguno por parte, magistrada. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrado. Gracias. Secretario, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Gracias, magistrada. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existe asuntos generales a tratar dentro de la sexta sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Magistrados, ¿tienen algún asunto a tratar? Magistrada Lisset Mimensa. Ninguno por mi parte, magistrada, gracias. Magistrado Roberto Carrillo. Ninguno, magistrada. Gracias. Secretario, agradecería continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, magistrada. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la sexta sección ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se concluye la presente sesión y se ordena al secretario auxiliar en funciones de secretario de acuerdos por vacaciones de la titular que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, siendo las 13:13 del propio día martes 28 de abril de 2026, se concluye la sexta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.